este bloque de huellas vamos a hablar de un San Francisco que no tiene río, pero que sí tuvo un puente. Un puente que fue y también es emblemático. Un puente que unía el sector sur con el sector norte de la ciudad cuando esta era atravesada por el ferrocarril. Y para darnos detalles de su historia, de los motivos por los cuales se instaló, Arturo viene de él, por supuesto, está con nosotros. Arturo, somos una ciudad sin río, pero no una ciudad sin puente. Hubo un puente en el centro de la ciudad de San Francisco que hoy está en otro lugar. Exactamente, es el mismo puente que en este momento cruza las vías del ferrocarril Belgrano, uniendo el barrio Sarmiento con La Milka a través de la avenida 9 de septiembre de un lado y Jerónimo y López y Planes del otro. Originalmente, ¿cierto? ese puente estaba aquí en el centro. Este puente estaba en el centro, instalado a la altura de lo que ahora es el Hotel Libertador. Sí. En la parte bien donde está el centro del Hotel Libertador, a esa altura estaba el puente y unía el Boulevard 25 de Mayo con Boulevard 9 de Julio. ¿Y eso, cuál es el origen de ese puente? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se instaló? Ese puente es réplica y es, digamos, un modelo que tenía la empresa ferroviaria, que era una empresa inglesa que acá trabajaba para el Central Córdoba, el ferrocarril Central Córdoba, el primer ferrocarril que tuvimos en San Francisco. Claro. Y vemos puentes iguales en muchos otros puntos de la ciudad. Sin ir más lejos, acá en Balnearia sí, hay un puente que incluso es más extenso todavía que el de San Francisco. En la ciudad de Córdoba todavía quedan puentes de este tipo. En la ciudad de Buenos Aires hay infinidad de puentes de esas características, porque eran la medida de seguridad que hace un siglo, y más de un siglo también, se instalaba en las estaciones ferroviarias para que la gente cruce de un sector a otro de los distintos pueblos o ciudades sobre las vías del tren para evitar accidentes. Claro, porque todas nuestras localidades aquí en la zona, o la inmensa mayoría al menos, creció en torno de la estación de ferrocarril. Exactamente. Entonces las vías quedaron en el medio. Uh-huh. Y cruzarlas sin un puente de estas características, si las tenías que cruzar a nivel, eso implicaba un riesgo, claro, porque los trenes tenían una frecuencia importante en esa época. Claro, aparte de la frecuencia, en las playas de los ferrocarriles se hacían maniobras, que era el armado de un convoy con las locomotoras yendo y viniendo. ¿Y eso se hacía aquí en el centro cívico? Se hacía acá. Claro. Se hacía acá como se hacía en la estación del ferrocarril Mitre y también en la del Belgrano. Pero la que más riesgos tenía y a la que más le reclamaron ese puente fue a la estación del centro. Vos fíjate que en el departamento San Justo nosotros tenemos dos puentes, el de San Francisco y el de Balnearia. Y había estaciones de trenes, como bien decís vos recién, en todos los pueblos y en todas las circunstancias eran las mismas. Pero eso las empresas eran muy remisas a instalarlo. O sea, llevó muchos años llegar a instalar el puente. Ah, ¿no fue junto con el crecimiento de la ciudad que el ferrocarril por sí mismo instaló? No. El ferrocarril por sí mismo no hizo nada, más allá de hacer la estación de trenes y utilizarla. Y explotar, digamos, el servicio. Pero las medidas de seguridad fueron todas impulsadas desde la propia comunidad de San Francisco. En el caso del puente fueron reclamos durante muchísimos años y después incluso de accidentes fatales donde dos chicos, ¿no es cierto? Dos chicos mueren en distintos accidentes pisados por el tren. Están esos antecedentes de accidentes. Claro, y eso imagino debe haber movilizado a la comunidad. Por supuesto. En el año 13, en 1913, es la muerte de un chico de apellido Tarabini, Alberto Tarabini. Nosotros tenemos en el archivo gráfico un panfleto de la época donde se convoca al pueblo a manifestarse en contra de la estación ferroviaria. Y ese es el que motiva más para que 2 años después la empresa ferroviaria instale ese puente. Se sugería en algún momento también un paso subterráneo, o sea, es decir, no hacer un puente, sino hacer una instalación subterránea para que la gente pueda circular por debajo. Claro. Pero eso no prosperó y la empresa ya tenía diseñado puentes que utilizó en otros lugares e instaló entonces en 1915 uno también en San Francisco. El caso con es el nacimiento,
1915 es el momento en el que se declara ciudad. San Sí, Francisco. en agosto se declara ciudad San Claro, Francisco, o sea bien. que un mes antes, días antes de declararse 1915, estamos esto es, ciudad, en el centenario estamos en el centenario de ese puente. del puente y el centenario de la declaración de San Francisco como ciudad. Claro, ahora en agosto me decís. Exactamente. Bien, ¿y el puente tenés la El referencia? 29 de julio. 29 de julio. Exactamente. 100 años de ese puente. De ese Y puente. 1915, ¿hasta cuándo estuvo el puente? Hasta que se Allí. demuele la estación de trenes. Pero el caso es el siguiente. A ver. Había esa circulación que se daba entre las vías, que era grande. ¿Por qué? Porque la vía ocupaba prácticamente todo lo que es el centro de la ciudad. Únicamente vos tenías para cruzar de sur a norte y viceversa, lo que actualmente es pasaje Lisandro de la Torre, Sí, en un lado, y pasaje Champañat. No había otra forma no había otro de pasaje cruzar a nivel. a nivel que no sea Con vehículos. caminando. Si paseabas caminando, pasabas por las vías en cualquier lugar, a la altura de calle Pueyrredón actual, Alberdi, Claro. el propio ahora Avenida Libertador, ¿no es cierto? O sea, en eso eran los sitios donde la gente circulaba, y la gente circulaba sobre las vías. Con un gran movimiento de trenes se producían accidentes, algunos fatales, otros graves. Bien. Pero se instala el puente y vos tenías que, para esa época, la única, al margen de los institutos privados de educación, ¿no? La única escuela primaria estaba en el sector norte de la ciudad, la escuela Iturraspe. fiscal, la actual Iturraspe, y en el sector sur la de la escuela de maestros, que era la escuela normal. Claro. O sea que los secundarios del sector norte tenían que pasar forzosamente 2 veces por lo menos las vías para ir y volver de su casa a la escuela, y los de la primaria del sector sur lo mismo, pasando para el otro lado. Y eso era un número grande de chicos. Claro. Era una gran circulación, aparte de todas las personas que hacían trámites en el centro que pasaban por las vías. Pero, instalado el puente, ocurre que la empresa ferroviaria tuvo que poner un personal especial dedicado a obligar a la gente a pasar A que pase por el puente porque estaban acostumbrados Claro, a caminar por la vía. A caminar por la vía, claro. No, subían al puente. O sea, lo reclamaron, hubo manifestaciones, porque hubo casos fatales de... Y después no lo usábamos. Y después no se usaba. Donde vi, creo recordar haber visto una foto en el archivo gráfico de que estaba lleno el puente, es cuando pasaba algún tren que traía alguna figura importante de la política Claro, o eventualmente... generalmente por el Central Córdoba pasaba el tren presidencial y los presidentes de turno. Particularmente, bueno, cuando vino Farrell, ¿no es cierto?, a San Francisco, el puente fue muy ocupado. Cuando pasaban los presidentes en horario del día, también la gente tomaba eso como una tribuna, entonces sí, ahí se llenaba el puente de gente para observar el tren y el desplazamiento del presidente. Y particularmente cuando en 1948 Juan Perón, que ya era presidente, y Eva Perón llegan a San Francisco a inaugurar los servicios de agua potable, fue un acto muy grande. Que se quedaron un día... Se quedaron una noche en San Francisco, en la fábrica militar. El puente, bueno, fue para los que pudieron estar sobre él. Claro, era una posición privilegiada para verlo, ¿no es cierto? Porque a pocos metros estaba el palco donde estaban Perón y Eva Perón hablando con las autoridades del momento, ¿no? Claro. O sea que... Ese famoso discurso de Perón y el de Eva, que fue dado ahí. Fue dado ahí. Es aquí en el centro, entonces. Es en ese lugar. El palco estaba ubicado aproximadamente donde está ahora a la altura de calle Rivadavia, porque en ese lugar se puso un pico de agua de donde se lo abrió para mostrar que, bueno, que el agua estaba funcionando, claro. Escucha, Arturo, volvamos al puente. ¿En qué año se desmontó el puente? Bueno, eso se desmontó alrededor del año 1950, porque acá había dos reclamos. Uno, que está desde el año 1910, ¿no? Desde 1910, había reclamos para que se haga un puente. Se intensifica el reclamo desde el año 13 con la muerte de este chico Tarabini, se consigue en el año 15. Pero junto con el reclamo del puente venía el pedido de que la estación sea sacada del centro de la ciudad. Ya lo dijimos otras veces, la estación en sí no tenía la culpa de lo que pasaba en el entorno de ella, porque la estación cuando se instala en pleno campo, y el pueblo se forma en torno a la estación. No es que la estación vino a instalarse dentro del pueblo, fue al revés. Se instala el pueblo porque a la gente le resultaba cómodo y pasado el tiempo le resultaba molesta la estación de tren. Claro. Bueno, en el año 47 se nacionalizan los ferrocarriles y entonces ahí sí el gobierno nacional, en ese caso también de Perón, atiende el reclamo de la gente de San Francisco y accede a que se saque la estación del centro, pero no se suspendían los servicios ferroviarios a los dos molinos, que era la parte económica importante atendida también por el ferrocarril. Seguirían entrando los trenes que tenían por objeto cargar o descargar en el molino. De hecho, hasta la década del 70, los trenes
que venían desde el oeste entraban hasta lo que es el Molino Meteoro. Claro. Estamos hablando de 30 años atrás, 35 años atrás, los trenes llegaban todavía hasta el Molino Meteoro, que es el que está al lado de la estación terminal de ómnibus. Entonces ahí se hace el desvío. El desvío que está cerca del hipermercado, claro, sobre la ruta 19, comunica con la estación del ferrocarril Belgrano. Desde ahí se tenía que ir los trenes hasta un poco más al este de Frontera y podían retornar y abastecer también al molino, que era el Río de la Plata, claro, que estaba instalado donde ahora está el Colegio San Martín. Bien. O sea que eso, los dos molinos, lo que se saca en realidad es la estación de trenes y más o menos unos 400 metros de vía en el centro. Las vías hasta el molino Río de la Plata quedaron intactas, y las que iban hasta el Molino Meteoro, y más acá también, porque llegaban hasta claro, lo que era Galería Bon Marché aproximadamente, antiguamente la Galería Bon Marché, también llegaban las vías. El puente se desmonta. Y se llevó a Frontera. Se desarma. Se llevó a Frontera. Se llevó a Frontera por varios años. Muchos años. Ahí en Frontera había unos grandísimos talleres ferroviarios. Sí. Grandes talleres ferroviarios, donde se reparaban maquinaria, en fin, aparte de la estación. Entonces se lleva esto como hierro, ¿no es cierto? Claro. Se lo lleva a aquel lugar, y en los años 60, unos 15, 16 años después de desmontado, surge el proyecto de trasladarlo a Cruz del Eje. Se perdía el puente para San Francisco, se perdía para Frontera, se perdía para todo. Además era un puente que no estaba en uso. Entonces una comisión de vecinos de San Francisco, enterada de esto, se forma y comienza a gestionar ante EFEA, que era la empresa de Ferrocarriles Argentinos de aquel momento, y consiguen que el puente no se vaya a Cruz del Eje, dije Río Tercero antes. Sí, me parece. No, es a Cruz del Eje. Sí. No se lleve a Cruz del Eje y se arme en la estación del ferrocarril Belgrano, porque ya había crecido mucho la población de Barrio La Milca. De Barrio La Milca, claro. Que tenía que venir más para la parte de la ciudad, que eran los que tenían que cruzar la vía, y entonces se consigue instalar ahí alrededor del año 69, se instala nuevamente. O sea que estuvo prácticamente desmantelado 19 años. ¿Dónde permanece hasta la actualidad? Está en la actualidad muy mal estado, sí, en sus tablones, muy abandonado. Lamentablemente cuando le ponen luces hay personas que lo rompen, ¿no es cierto? La parte de hierro está muy buena porque es muy grande, pero bueno, en el centenario sería interesante, ¿no es cierto?, conseguir una recuperación del puente, ¿no? Porque fue, digamos, es un símbolo de una lucha popular muy importante en San Francisco de hace 100 años, y no todos lo conocen. Y aparte de que no todos lo conocen, está, digamos, en un estado maltrecho y una muy buena obra, es toda una obra de ingeniería, el puente, si se lo ve bien. Entonces sería interesante como hacer una recuperación del mismo, que no es costosa. Una puesta en valor. Una puesta en valor, porque es la reparación de maderas que no estén bien, la estructura de hierro está espectacular, sería pintarlo e iluminarlo, es una idea, ¿no es cierto? Y de paso ahí en el ferrocarril Belgrano hay personal permanente y hay policía permanente también, que podría custodiarlo, y bueno, y hay elementos hoy que se puede iluminar con elementos mucho más resguardados que la lámpara común que se utilizaba antes. Arturo, interesantísimo la historia del puente del ferrocarril, del puente en la ciudad sin río. Buscamos nosotros una pausa, ya volvemos. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región.
la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. El 26 de julio de 1952 es una fecha que es muy recordada en la historia argentina. Es la fecha en la que falleció Eva Duarte de Perón, Evita, la mujer de Juan Domingo Perón, presidente en ese momento del país, una mujer que había sido propuesta para ser candidata a vicepresidente incluso en esas elecciones. Afectada por una enfermedad cruel, un cáncer, fallece el 26 de julio de 1952. Eso tuvo repercusiones, obviamente, en todo el país y también aquí en San Francisco. Con Arturo Bienedel, de lo que vamos a hablar es precisamente de esto, de cómo impactó, cómo se reflejó, qué actitudes se asumieron en San Francisco en ocasión de la muerte de Eva Duarte de Perón y de los días posteriores. Arturo, hubo repercusiones en San Francisco de este hecho, obviamente. Sí, sí, así como nosotros conocemos todas las imágenes que hay del duelo, ¿no es cierto?, que se vivió en la capital federal, que duró muchos días, ¿no es cierto?, y con el traslado de los restos de Eva Perón, en el interior del país eso se replicaba. En cada ciudad del interior, en la medida de sus posibilidades, también se hacían, ¿no es cierto?, este acto y evocaciones de Eva Perón, hasta que en Buenos Aires se dio término a ese duelo y termina, ¿no es cierto?, con cuando se llevan los restos de Eva Perón al edificio de la CGT. Claro, claro. En aquel momento. Que tuvo, de paso, un pequeño paréntesis, ¿no es cierto? Bueno, el tema del cadáver de Eva Perón tiene una historia aparte, ¿no? Sí, toda una historia aparte, porque después de la revolución, ¿no es cierto?, del año 55, los restos son retirados de la CGT y se los expatria, o se los expatrió, y fueron llevados, después se supo que estuvieron en estuvieron como perdidos, digamos, claro, durante muchísimos años. Muchos años, se supo después que estuvo en Italia, se lo reintegran a Juan Perón, estando él en España. Claro, que los mantiene en su casa de Puerta de Hierro durante un tiempo. Y después vuelven otra vez a la Argentina en los años 70, ¿no es cierto? Bueno, con y está todo en la Chacarita. Está en la Chacarita, con todo el despliegue que hay. Perdón, está en la Recoleta. En la Recoleta, sí, sí, señor. Y incluso en un panteón muy especial, que es chico, no es grande, sí, ¿no es cierto? Pero que es el más visitado de la Recoleta. Es muy visitado y tiene todo un sistema de seguridad en razón para evitar profanaciones, ¿no? Claro. Esa es la historia un poco después ya posterior a todo esto. A todo esto. Pero estamos en el 26 de julio, impactado buena parte del país. ¿Aquí cómo se manifestaba? Bueno, el dolor, claro, por ejemplo. Y bueno, estaba todo organizado desde la municipalidad en conjunto con la CGT. ¿Quién gobernaba en San Francisco? El primer intendente peronista electo, intendente peronista electo, que era Miguel Visconti. Miguel Visconti, lo habían elegido en 1952, fines del 51. Finales del 51, en la elección del 51 es elegido Miguel Visconti, que en ese momento era el intendente. En esa época todavía era el intendente por 3 años, porque después del 54 lo reeligen a Visconti, que llega hasta el 55. Hasta el 55, que se produce el golpe de Estado de septiembre, ¿no? Te decía, se organiza entre la municipalidad y la CGT. Claro. Entonces, incluso en la CGT se monta una capilla ardiente, ¿no?, con todos los elementos funerarios que requería la pompa de aquel momento, y con retratos de Eva Perón, y donde los afiliados y afiliadas del justicialismo concurrían, ¿no es cierto?, durante las 24 horas del día a rendir honores por turnos, ¿no es cierto? Era una cosa que estaba muy organizada, por turnos iban a rendir honores a Eva Perón. Y se usaba mucho el luto en esa época. Incluso en los casos particulares también. Claro. O sea que los peronistas, ¿no es cierto?, utilizaron durante mucho tiempo el luto, y bueno, y está esa polémica en la y hubo episodios donde se los obligaba a los empleados públicos, claro, especialmente. Incluso los que no eran justicialistas, a utilizar el luto, o sea que no termina todo con la muerte de Eva Perón, sino que eso tiene algunas secuelas luego todavía, ¿no es cierto?, en cuestiones políticas y sociales, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero concretamente en los actos a que nos estamos refiriendo, no hubo solamente una capilla, sino que hubo otras que se repitieron en domicilios, en unidades básicas, claro, ¿no es cierto?, donde, bueno, los chicos eran llevados por
los padres, ¿no es cierto?, obviamente del Partido Justicialista, para, ¿no es cierto?, homenajearla. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el aprecio, el afecto grande que tenía el justicialista por Eva Perón. La abanderada de los humildes. La abanderada de los humildes, jefa espiritual de la nación. Después en San Francisco, de hecho, había estado 3 años antes, 4. Había estado 3 años antes y pasó en otras circunstancias con el célebre reparto de los juguetes. Claro. Juguetes claro. que tomaban todo aquel que tenía acceso al juguete y no solamente los justicialistas. Claro. Si bien hubo momentos en los que desde Casa de Gobierno a todo el país se mandaba y acá llegaban los paquetes con juguetes solicitados, que se pedían los juguetes y venían al correo, o sea, rigurosamente se cumplía el deseo del que pedía el juguete, o del chico que pedía el juguete. Venían al correo y se entregaban. Eso creó una relación de afecto muy grande entre los chicos de aquella época, o los chicos justicialistas de la época, de familias justicialistas, y Eva Perón. Claro. Así que, bueno, cuando ella fallece, que murió a los 33 años, claro, eso también que era una persona muy joven, bueno, eran muchos entonces los que concurrían a esto. Y no solamente... Claro, despertaba una devoción impresionante. Claro, también era ¿no es cierto? Una persona polémica. Claro, es decir, era un gobierno bien típico también de aquella época, no solamente en Argentina, sino lo que se vio anteriormente en otros lugares del mundo, ¿no? Era una forma de gobernar que tenían, ¿no es cierto?, algunos gobernantes. Sí, pero, sí, que generaba devociones, pero también que generaba amores, pero también muchos odios. Rechazos grandísimos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, son todas, es una historia muy interesante, muy apasionante ver, ¿no es cierto? Y eso ha tenido consecuencias hasta muchos años después de la desaparición de Eva Perón, sí. Después todavía del golpe de Estado que lo derroca Perón en el 55, bueno, y tenemos todas las consecuencias de los años 70, ¿no es cierto? Sí, sí, la figura de Eva... Como réplicas de aquellos casos. Claro, la figura de Eva Perón se universalizó recientemente, digamos, es cuando las resistencias fueron atenuándose, pero es una figura polémica de nuestra historia, sin lugar a dudas. Y dentro de las devociones que generaba, creo recordar, Arturo, cuando hicimos la historia de Devoto con Juan Corazza, un episodio, en algún momento posterior a la muerte, se decide, o el gobierno nacional impulsa la realización de un mausoleo en Buenos Aires, muy importante. Y de Devoto salió, que seguramente sucedió también en algunos otros lugares, una persona con una carretilla, con una bolsa de Portland, obviamente todo esto en términos simbólicos, se fue con la carretilla caminando hasta Buenos Aires. Muchos. Eran muchos, o sea, de distintos lugares del país. Ahí está. ¿No es cierto? Que iban con la carretilla, ladrillos y Portland para contribuir a la obra del museo. Fíjate vos que era casi una peregrinación. Ahí está. ¿No es cierto? Había una cuestión como de una santidad en torno a la persona. Este monumento no se consiguió hacer. Y vuelve la idea del monumento, después ya tenemos que volver a los actos de San Francisco, vuelve la idea del monumento en los años 70, durante el gobierno de Perón y de Isabel Perón. Acordate que se había comenzado a hacer, que era una especie, ya no un monumento solamente para Eva Perón, sino como un mausoleo de héroes argentinos que se iba a levantar en Palermo, en Buenos Aires, y es una obra que el altar de la patria. El altar de la patria. Era el altar de la patria, que es un proyecto, ¿no es cierto?, que surge durante la época de Perón y de Isabel Perón en los años 70, y no se consigue hacer, pero era el altar de la patria donde iban a estar, digamos, obviamente Perón y Eva Perón, y ya había muerto después Perón para esa época, porque muere poco tiempo después de haber asumido la tercera presidencia, y se iban a llevar ahí supuestamente los restos de los grandes próceres argentinos, juntos con los de Perón y el de Eva Perón, que hacía poquito había regresado ya al país. Volvamos a los actos. ¿Qué más tenemos para destacar en San Francisco? Que no solamente estaban las capillas ardientes estas, sino también muchas manifestaciones. Una misa que se dio al pie del mástil mayor, enfrente de la municipalidad, en la época que el mástil no estaba donde está ahora, claro, en la plaza cívica, sino enfrente de lo que ahora es el Museo de la Ciudad, en Avellaneda y 9 de julio. Por ahí por donde está el edificio de Telecom. De Telecom. El mástil estaba en el medio del bulevar, en el espacio más chico, que hay un cantero más chico, ahí estaba instalado el mástil mayor de la ciudad, porque al frente, donde está ahora el Museo de la Ciudad, en una vieja construcción que había, estaba la municipalidad. Claro, y ahí fue una misa... Eso fue una misa... popular masiva. Sí, masiva, por supuesto, dada por el padre Carlos Borello,
que era el párroco de la principal iglesia que teníamos nosotros ahora, que años después pasó a ser catedral. Bueno, y eso continúa, ¿no es cierto?, con marchas encabezadas precisamente por el intendente Visconti, con muchísima gente, ¿no? Son así cuadras que se ven de gente caminando, y generalmente se hacían a la tarde, a la tardecita, a la noche, ¿no es cierto?, en homenaje precisamente a Eva Perón. O sea, que no fueron actos que duraron un día, sino que varios días seguidos, hasta que en Buenos Aires se procede a la, digamos, inhumación de los restos o al retiro de los restos y conservarlos en la CGT. Tenemos en el archivo gráfico muchos registros fotográficos. Claro, lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, precisamente en el programa, son fotografías que en su momento había donado un dirigente del justicialismo, que fue incluso diputado provincial, dirigente del gremio de los viajantes, que era don Raúl Piacenza. Claro, fallecido hace poco tiempo. Así era un año aproximadamente, un año y medio que falleció Raúl, y él había donado eso al Archivo Gráfico Museo Histórico, o sea que son unos documentos muy importantes, muy interesantes, porque son los que registran, ¿no es cierto?, todos los actos que se estuvieron realizando en aquel momento en nuestra ciudad. Las repercusiones de la muerte de Eva Duarte de Perón el 26 de julio de 1952 en San Francisco es lo que repasamos en este bloque.